todos. Nos da mucho gusto estar ahora con el maestro Joaquín Espinosa Aguirre. Él ha sido multiinvitado este año, me imagino, y apenas empieza, porque es un experto en el tema de Agustín de Iturbide, de la consumación de la independencia, de la guerra, de insurgencia, con los análisis particulares de los casos de Guanajuato y de Michoacán. Ha participado con muchas publicaciones en artículos en revistas de Venezuela, Chile, Colombia, México. Bueno, tiene un currículum muy grande, muy ambicioso. Actualmente cursa el doctorado en Historia en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2019 fue galardonado con el premio Ernesto de la Torre Villar, que otorga el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, así como una mención honorífica en el importante premio Atanasio Saravia de Fomento Cultural Banamex. Hoy nos acompaña, pues, me da muchísimo gusto recibir al maestro Joaquín Espinosa. Les recuerdo solamente dos anuncios. El primero es que nos ayuden mientras el maestro Espinosa está con su conferencia. Les estaba comentando que hay dos cosas que recordar. La primera es registrarse en el formato que el maestro Mario Matz nos envía al chat. Y el segundo asunto es que mantengamos nuestros micrófonos silenciados hasta cuando ya termine la exposición del maestro Joaquín Espinosa, entonces para hacer el diálogo con todos los que estén interesados en hacerlo. Nos complace mucho que estés aquí, Joaquín. Adelante, tienes la palabra. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias por la amable invitación. Insisto, a veces pasan este tipo de situaciones pues desagradables, pero van más allá de cualquier, sí, de cualquier organizador que pues echa todas las ganas y hace todo lo adecuado, pero bueno, esta gente es un poco molesta. Voy a comenzar a compartir la presentación. Permítanme un segundo, porque ahora ya me falló. Un segundo, perdón. Listo. Ya me veo si no me equivoco, ¿verdad? Sí, Joaquín, te ves bien. Muchas Ahí gracias. está ya. Bueno, ahora, como lo tenía planeado, ahora sí, con más calma. Muchas gracias a la amable invitación de la doctora Mariana Terán y una felicitación por el enorme esfuerzo de este programa conmemorativo por parte del cuerpo académico de la Universidad de Zacatecas, Autónoma de Zacatecas. Me siento muy honrado de participar con ustedes y más aún en esta fecha tan simbólica, lo comentábamos hace unas horas, por ser el Día de San José para el caso, el Día de la Pepa, ¿no? Es decir, el aniversario de la promulgación de la Constitución de la Monarquía, pero también los casi 200 años que están por cumplirse de la abdicación de Iturbide como emperador. Es el 198 aniversario en este caso. Es decir, que es una fecha muy sugerente esta en la que resultó recaer esta participación. Bien, quisiera comenzar haciendo referencia a una idea que es muy común encontrar sobre el origen del Iturbide trigarante en los años previos a la consumación. El ejemplo más repetido, o por lo menos el que yo considero que es el más repetido, es el de 1815, cuando tras ser vencido en la fortificación de Cóporo, en la que Iturbide señala que fue su única derrota militar, se dice que, y cito, Iturbide le manifestó al militar realista de origen italiano, Vicente Filisola, su opinión acerca de lo sencillo que sería conseguir la independencia con la unión entre insurgentes y realistas. Pero ¿es este un antecedente del Plan de Iguala? Para Jaime del Arenal al menos sí lo es. Ya algunos años antes, en 1813, cuando estaba organizando la defensa del Bajío, Iturbide le manifestaba al virrey Calleja
que al conformar su regimiento de Celaya dejaba algunas vacantes, cito, para que el virrey las provea en oficiales europeos de buena conducta y alguna instrucción, pues deseó establecer y cimentar la mejor unión y armonía, para que se olviden del todo las rivalidades. Y continuaba, quiero procurar al alcance de mis fuerzas el que se atienda solo al mérito del individuo, no al lugar donde nació, y que en igual mérito sea por el americano al europeo, así y así en la inversa. No puede afirmarse que ya estuviera en la mente de Iturbide la concepción del Plan de Iguala, evidentemente, el que sabemos que firmó en solitario, no como ha sostenido algunos de los gobiernos de este país y quizás algunos académicos también, quienes atribuyen a Vicente Guerrero más peso del que le corresponde en la elaboración de este documento. Si bien como consumador, por supuesto que tendría que resaltarse el papel de Guerrero. Pero eso no significa tampoco que la gran propuesta de unión e independencia se debiera solo al genio inalcanzable de Iturbide nada más, sino que, como demostró hace muchos años ya Guadalupe Jiménez Codinach, eran estas ideas políticas unas que estaban discutiéndose por esos años en la sociedad mexicana, en voz baja durante el sexenio absolutista y a gritos durante la restitución constitucional. Como se dijo el día de ayer en este mismo espacio, era algo que Javier Mina ya contemplaba desde 1817 y que Vicente Guerrero, por otro lado, tampoco ignoró cuando Carlos Moya y Gabriel de Armijo entablaron comunicaciones con él para tratar de convencerlo hacia el indulto. Pero al parecer era muy temprano para proponer tal alternativa, o quizás, solo quizás, es que realmente Iturbide hizo lo necesario para lograr atraerse a las personas indicadas para efectivamente llevar a cabo esta unión, lo cual los anteriores no hubieran podido lograr. Para acercarnos a un entendimiento cada vez mejor del personaje, hay que tener en cuenta el proceso ideológico y personal que Iturbide atravesaría desde que se desempeñó como comandante del ejército virreinal en el Bajío hasta 1821 al menos, en que se destacaría como primer jefe trigarante. De por medio existió lo que Robertson ha llamado, o bueno, llamó en su momento, un interludio, es decir, un periodo de retiro forzado a causa de un pseudoproceso que se llevó a cabo en su contra en 1816 en el Bajío, luego de ser acusado de cometer actos de violencia indiscriminada contra la sociedad guanajuatense. Esto, que es lo determinante para saber por qué se dio en Iturbide un cambio tan profundo de mentalidad, es de lo que pienso hablarles en esta ocasión. Ese largo proceso que corrió desde 1816 hasta 1820. Es importante recordar que sus campañas, como la historiografía no se ha cansado de repetir, estuvieron marcadas por un sistema de terror no solo contra los insurgentes, sino también sobre las poblaciones civiles, que fueron afectadas fundamentalmente al tratar de evitar que se brindara apoyo de su parte hacia la rebelión. Por ello, tras varias quejas de la sociedad guanajuatense, en abril de 1816, Calleja debió llevar en su contra un tipo de proceso judicial, para lo que pidió que varios miembros de la élite guanajuatense le entregaran noticia de la conducta civil, política, militar y cristiana del coronel. Quien tomó la delantera fue el cura de la ciudad, Antonio Lavarrieta, el que responsabilizaba, entre muchas otras acusaciones, a las fuerzas de Iturbide de haber saqueado la hacienda de Copal, Mendoza y El Molino, que decía él pertenecían al conde de Pérez Gálvez y a los tenientes coroneles retirados Pedro Otero y Francisco Crespo Gil, de haber monopolizado el comercio del azúcar, la lana, el aceite y los cigarros, así como de tener los convoyes que llevaban los productos de los otros vendedores, adelantándose él a introducir los suyos, incrementando su precio y sacando una mejor ventaja. De actuar además despóticamente ante los cabildos de León, Silao y Guanajuato, y además extraer de las cajas reales nada más alrededor de 300,000 pesos, imagínense ustedes. Por otra parte, recordaba dos actos violentos que había cometido previamente y que son, digamos, los focos mayores de atención en esta época. Primero, la aprehensión de un grupo de cerca de 300 mujeres que fueron llevadas a Guanajuato e Irapuato a finales de 1814, sin causa ni proceso de por medio, solo acusadas de apoyar a los rebeldes. Así como la forma en que consiguió la victoria en Salvatierra el Viernes Santo de 1813, donde murieron la misma cantidad, 300 insurgentes, para, decía él, entre comillas, lo cito, santificar el día con abundante sangre, según refirió Iturbide al comandante a quien obedecía en ese momento, que era José de la Cruz. El informe donde Iturbide se ufanaba de esto fue publicado en la Gaceta del Gobierno de México del 29 de abril,
razón por la que se conoció más todavía de su postura, la cual luego le sería reprochada por sus enemigos, principalmente por Vicente Rocafuerte. En el informe, Lavarrieta llamaba a Iturbide el Pigmalión de la América, por compararlo con el personaje mítico que esculpió una estatua de Galatea, de la cual se enamoró, metáfora de los que alaban excesivamente sus propias creaciones, por más monstruosas que puedan llegar a ser. Y concluía, en el informe, diciendo que Iturbide más insurgentes ha hecho con sus manejos que los que ha destruido con sus tropas. No solamente a los individuos, sino a las corporaciones más distinguidas, ha tratado con el más alto desprecio. La postura de Calleja fue renuente en esta época, ya que desde el año anterior le había señalado al cura Lavarrieta, y cito, que debía reconocer en ciertas medidas la necesidad de usar el rigor para contener a aquellos hombres sanguinarios. Sabemos la postura en este sentido de Félix María Calleja. Ciertamente hubo varios testimonios a favor del acusado, como los de José Solano de Silao, Basilio Peralta y Antonio de Soto de la Villa de León, Pedro Yandiola, natural de Querétaro, y Manuel de Iruela y Zamora, comandante de Salamanca y muy cercano a Iturbide por tener una relación de compadrazgo, quienes dieron crédito de los buenos servicios que el coronel había ofrecido en la comandancia. Por su parte, Iturbide se dirigió a Calleja el 14 de agosto, todo esto en 1816, para descargar las acusaciones del que llamó libelo infamatorio, acusando a su autor, al cura Lavarrieta, de haber seguido por sistema el partido de la rebelión, ya que, recordaba, él había sido un personaje cercano al cura Miguel Hidalgo y se presumía que había tenido un fugaz acercamiento con él en la Revolución de 1810, cuando pasaron por esa ciudad. Por otra parte, intentaba deslindarse de la culpabilidad de tales imputaciones al señalar a Calleja que, y cito, no he publicado un solo bando ni tomado medida de alguna importancia o consideración de que no haya dado cuenta a vuestra excelencia inmediatamente. Era cierto, como la documentación lo comprueba, pero esto por supuesto que ponía en una posición muy desfavorable al propio virrey, dando cuenta evidentemente de que tan culpable habría sido el comandante como el propio virrey que permitió estos actos. Aparentemente la resolución de Calleja fue la de eximir al acusado, pues en una nota de la Secretaría del Virreinato que se publicó en la Gaceta del Gobierno de México el 12 de septiembre de ese mismo año, se consignaba que, instruido expediente, examinadas aquellas quejas y oídos los descargos del referido jefe, dictaminó el señor auditor de guerra que no hubo mérito para la comparecencia del señor Iturbide. El auditor de guerra era Bataller, padrino de Iturbide, según nos refiere Alamán. Y continuaba esta nota. El excelentísimo señor virrey, conformándose con el dictamen de dicho señor ministro, se ha servido declarar por su decreto del 3 del corriente que no hubo mérito para la comparecencia del señor Iturbide, ni en el día la hay para su detención, en cuyo concepto está dicho jefe expedito para volver a encargarse del mando del Ejército del Norte. Con esto, Calleja daba resolución positiva al asunto. Iturbide debía volver al Bajío. Exoneraba al oficial virreinal luego de un proceso que nunca quiso realizar, pero cuyas implicaciones habrían de escapar a sus manos. Pues el 20 de septiembre de ese mismo año, el panorama cambió. Llegó a la Ciudad de México el virrey Juan Ruiz de Apodaca, trayendo consigo una nueva estrategia de guerra basada más en la reconciliación, y el endulzamiento que en el ataque frontal. Eran los ecos del regreso del absolutismo en Nueva España. Iturbide intentó acercarse a él y por medio de una carta del 3 de noviembre le explicó que las acusaciones de Lavarrieta eran falsas, entre muchos otros descargos, sobre todo haciendo gala de los servicios que había brindado a la corona. Pero de nada sirvió. El 12 de noviembre siguiente, Apodaca le comunicó que había sido reemplazado por Cristóbal Ordóñez en la comandancia del Ejército del Norte, perdiendo también el control militar de las provincias de Guanajuato y Valladolid, que había tenido desde el año anterior. A partir de diciembre del año de 1816, poco o nada se ha dicho en la historiografía sobre las acciones de Agustín de Iturbide, así como el cambio de mentalidad que tuvo que experimentar para colocarse posteriormente en contra del gobierno que tanto había defendido. Apenas un poco se han acercado Robertson, hace ya casi 70 años, Jaime del Arenal, Rafael Estrada Mitchell y no demasiados más. Sobre todo, sigue teniendo un peso muy poderoso lo dicho por Rocafuerte, quien refirió que esos años
Iturbide vivía entregado al juego, que era una de sus favoritas pasiones, y abandonado a sus vergonzosos amores. Recordemos que él fue quien inventó que Iturbide tuvo un amorío con la Güera Rodríguez, esto que tanto en la historiografía ha estado presente y que hoy mismo se sigue repitiendo en mucha de ella. Afortunadamente ya se cuenta con la biografía de la autora, de la doctora Silvia Arrom, sobre la Güera Rodríguez. Rocafuerte incluso llegó a sostener que Iturbide acusó a su esposa Ana Huarte de haberle sido infiel y buscaba encerrarla en un convento. A tal grado llegó Rocafuerte. Y continuaba ese mismo personaje. ¿Acaso Iturbide estaba resentido porque no lo habían distinguido como merecían sus criminales servicios? No se puede dar crédito a cada palabra de este autor, que sabemos que era acérrimo rival del que sería emperador en 1822. Sin embargo, surgen muchas preguntas en torno a estos años de Iturbide. ¿Qué pasa con sus negocios? ¿Su familia y él en dónde se encontraban? ¿Siguió desempeñando labores militares? Y sobre todo, ¿qué cambió en su mentalidad? Estas, entre muchas otras, son las preguntas acerca del personaje que pueden dar luz sobre el proceso que estamos conmemorando precisamente este año. Sobre su residencia, Rafa Estrada ha adelantado que en 1818, por medio de un arrendamiento, obtuvo la posibilidad de explotar la hacienda de San José Chalco, que había sido propiedad de los jesuitas y por ello era conocida como la hacienda de la compañía. Yo tengo registro de que se encontraba en la provincia de Chalco, como la llamaban, desde algún tiempo antes de octubre de 1817, así como que en diciembre siguiente, de 17, Iturbide recibía el reporte de que la hacienda había concedido 60 cargas de maíz que se daban como limosna anualmente a los conventos de San Hipólito, San Juan de Dios, San Cosme, Santa Teresa la Nueva, Capuchinas y Oratorio de San Felipe Neri, todos en la Ciudad de México. Es muy importante el Oratorio de San Felipe Neri, porque precisamente es la profesa, ¿no? Otro de los mitos que vendrá después. Este arrendamiento seguía vigente hasta mayo, por lo menos, de 1820, como se observa en un pagaré a nombre de Iturbide. Por sus finanzas, podemos decir, por cuenta de sus finanzas, podemos decir que no estaba nada bien, pues recibió varios auxilios de parte de su suegro, el comerciante vallisoletano Isidro Huarte, además de un fuerte préstamo de 20,000 pesos concedidos en 1818. Es decir, no se encontraban bien las finanzas de Iturbide. Lo que sí se puede adelantar, insisto, es que en este periodo 17 a 20, Iturbide se encontraba en Chalco. Es posible que parte de su patrimonio lo hubiera invertido en sus aspiraciones por conseguir la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, la cual pretendió obtener en 1817. Para ello, había enviado a España al padre José Antonio López, quien fue su apoderado desde al menos el mes de febrero de ese año de 17 hasta febrero del año siguiente, que tengo registros que se encontraba en España como apoderado de Iturbide. No era la primera vez que él aspiraba a una distinción de este estilo, pues en 1814 ya había hecho gestiones para conseguir la Orden Nacional de San Fernando, que se entregaba en tiempos constitucionales por acciones distinguidas de guerra, argumentando el coronel que había vencido en 6 enfrentamientos notables a los insurgentes. Y vaya que eran notables, uno de ellos ni más ni menos que la victoria sobre José María Morelos a las afueras de la ciudad natal de ambos, Valladolid de Michoacán. Es curioso que Calleja no apoyó esta solicitud. Las razones aún no las sé, pero estoy en eso. No sé por qué este gran protector de Agustín Iturbide no fomentó esta solicitud del año de 1814. Volviendo a la solicitud de 17, parece ser, por las comunicaciones con López, que Iturbide no solo buscaba la medalla, sino además un ascenso y, en consecuencia, el esclarecimiento de las acusaciones en su contra. Buscaba la satisfacción del escándalo generado por lo que llamaba calumnias que han difundido mis enemigos. Es decir, que se trataba de una cuestión de honor. Lo que es claro es que Iturbide no consideraba que su proceso judicial hubiera terminado. Al parecer se mantenía listo para que de un momento a otro el virrey Apodaca lo llamara para volver a combatir rebeldes, en eco a las aclamaciones que recibía el virrey de algunos pobladores guanajuatenses que en esta ocasión pedían su regreso, no su retiro como años atrás. Iturbide estaba muy al pendiente y sus contactos lo mantenían informado sobre lo que estaba sucediendo con el espacio del Bajío en 1817-18, principalmente por la incursión de Javier Mina y lo que sucedía con el padre José Antonio Torres.
Como sabemos, 1820 sería su momento de reaparecer, ahora en el Teatro de la Guerra de la Comandancia del Sur, frente a Vicente Guerrero y Pedro Asensio, pero sus planes ya serían otros. Ahora se empeñaría en liderar un movimiento que lograra conjuntar a ambos contendientes para lograr con la unidad la soñada independencia novohispana. Pero ¿qué cambió? ¿Qué sucedió para que luego de combatir a los que se decía infestaban el país, como llamaban los insurgentes, ahora se redirigiera contra el dominio español del que había sido beneficiario y protector? Es interesante volver a la postura de Lucas Alamán una vez más, quien sobre Iturbide dijo que si bien hizo con tanto encarnizamiento la guerra a los insurgentes, no por ello era menos inclinado a la independencia. Por supuesto, esto se dice a posteriori en 1852. ¿Quién podría afirmar en 1809 que Iturbide podía ser independentista? Ese es el punto. Es decir, que nuevamente se sostiene que la semilla de la trigarancia ya estaba en Iturbide antes de la coyuntura de la que hemos hablado. Insisto, es muy fácil hablarlo después de lo sucedido. Sin embargo, hay que dar un seguimiento puntual a la evolución del personaje para poder asegurar algo así. No cuesta trabajo entonces creer que fue justamente Alamán quien señaló lo que retoma Jaime del Arenal sobre Cóporo, diciendo que Iturbide había hablado con Filisola para manifestarle que lamentaba, cito, el inútil derramamiento de sangre y llamar su atención sobre la facilidad con que la independencia se lograría, poniéndose de acuerdo con los insurgentes, las tropas mexicanas que militaban bajo las banderas reales. La semilla de la trigarancia se busca necesariamente en el Iturbide pretrigarante, ¿no? Pero ¿en qué momento aparece? Ese es el problema. Se trata, pues, de un cuadro complejo, lleno de contradicciones y matices de la personalidad de uno de los actores más mal estudiados del proceso de independencia, a quien se le recuerda por razones equivocadas generalmente, y cuyo entendimiento no ha interesado a las autoridades, a la sociedad y tristemente tampoco a la gran mayoría de los especialistas en el tema. Mi postura es que, inicialmente, si bien la opinión de Alamán debe ser atendida y tomada en cuenta, al igual que la de Rocafuerte, por supuesto, lo cierto es que no todos los criollos, por el simple hecho de serlo, guardaban automáticamente una aspiración separatista, desde el inicio de la crisis de 1808 y de la guerra de 1810. Muchos, como el caso de Iturbide, y curiosamente la mayoría de los aliados trigarantes, se encontraban en una posición de privilegio dentro de las élites provinciales novohispanas. Sus recursos, sus negocios, sus familias, y por supuesto el pertenecer a las Fuerzas Armadas Reales, los hacían dependientes y fieles protectores de las causas, de la propia causa virreinal, de la causa buena en todo el sentido de la palabra. Debido a ello, es que sus encomiendas en el Bajío, Iturbide las desarrolló con tanta vehemencia, buscando congraciarse con los que creía sus protectores y sus benefactores, es decir, el gobierno virreinal, sobrepasando los límites que tampoco estaban tan claramente establecidos, porque no fue el único que actuó de forma violenta excesivamente, muchos abusaron en ambos bandos, ¿no? Y no solamente contra el enemigo, sino contra sus propios subalternos. Ahí están Torcuato Trujillo, Joaquín Arredondo, y el propio caso del bando insurgente, los problemas que tenían los miembros, los vocales de la Junta Nacional Americana, ¿no? Esto hizo que Iturbide cayera en el abuso y el exceso, lo que lo llevaría a su despido. Y eso fue lo que determinó el futuro, en el futuro su cambio brusco de mentalidad, pues con su destitución no solo quedó desempleado formalmente, sino que se golpeó su dignidad como militar, se despreció su pasado tan brillante en la acechanza de insurgentes y se deshonró lo que más importancia tenía para él, el cumplimiento, perdón, de sus obligaciones. No en vano la referencia que cita Robertson, en que un amigo de la familia Iturbide manifestaba su preocupación sobre el estado de ánimo de Agustín y decía: yo conozco su pundonor y ciertamente temo un desquebrajamiento peor en su salud. Después de esto, ¿qué pasará? Cierro cita. Pues pasó lo inevitable. Iturbide se levantaría, pero esta vez para buscar revancha y echar fuera a los que despreciaron de sus servicios. A fines del año de 1820, la trigarancia comenzaría a desplegar su maquinaria. Y con el paso de los días, más y más inconformes se sumarían al proyecto que sería dado a conocer en Iguala y que se enlazaría con las principales aspiraciones insurgentes solo en la independencia.
El modo era muy distinto, en realidad, de cómo se llegaría a esta independencia en 21 respecto a la de 20. Esta referencia de Rafa Estrada me hace mucho sentido siempre, porque él dice que tenemos que problematizar, por supuesto, el concepto de consumación. Se piensa la consumación como el fin efectivo de una guerra que comenzó 11 años antes. Sin embargo, es muy diferente desde la postura propia de los insurgentes en un inicio, de los insurgentes en el momento de la consumación y del propio Iturbide, que tomó distancia con la revolución hidalguista de 1810. Entonces no pueden ser, por supuesto, ni estudiadas bajo el mismo concepto, ni comprendidas como un solo movimiento. Concluiría insistiendo sobre la necesidad de voltear al personaje, no para hacer apología, sino para comprenderlo, para estudiarlo, para darle el lugar justo dentro del proceso de independencia, ni más ni menos, como sucede con los otros protagonistas. Dejar atrás fobias y filias para entenderlo y situarlo, nada más. Atender lo mucho que falta por hacer y por investigar, pero sobre todo olvidar lo mucho sobre lo villano y antihéroe que lo hemos visto y como se le sigue viendo realmente por la sociedad, por los gobiernos y por los historiadores, tristemente. Entender al personaje nos va a ayudar a entender este proceso de la guerra en su conjunto, entender qué pasó con el Iturbide de estos años, documentarlo, no solamente hacer afirmaciones, nos va a facilitar entender cómo no solamente él, sino muchos de los que aparecen en esta imagen, como Anastasio Bustamante, Manuel Gómez Pedraza, entre muchos otros, Barragán, Santana y un largo etcétera, ¿qué pasó por su mente? Aparte de la ambición, por supuesto que la tenían, eran militares que buscaban ascendencia social y económica, quizás también, pero ¿quién no tenía intereses y ambiciones en este proceso? Por supuesto que hasta los insurgentes lo tenían en otro tenor, pero los de ellos, ¿por qué tendrían que ser más dignos de estudiar que los de los realistas que se vuelven trigarantes? Entonces, entender a este grupo de los trigarantes antes de serlo, su transición personal, su transición de conjunto, el grupo al que se llegó Iturbide para lograr lo que los otros no habían logrado, lo que Mina no logró, lo que Guerrero no había logrado hasta ese momento, nos va a dar mucha luz para entender qué pasó a partir de ni siquiera el 24 de febrero de 1821, sino de muchos meses atrás, cuando Iturbide comenzó, ¿no?, a tejer estos lazos y estas redes de las cuales echaría mano, ahora sí, a partir de la jura del plan de Iguala. Entonces yo me detendría aquí, esperando que, bueno, que por lo planteado haya comentarios y opiniones al respecto. Digo, no se trata digamos, cambiar la interpretación en media hora, pero sí de, digamos, un poquito provocar, ¿no?, a la reflexión. Por eso no me atrevo a decir que a modo de conclusión, sino más bien como material de reflexión todos estos elementos para poder repensar al personaje. Y muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Joaquín. Excelente la participación. En lo que se preparan con preguntas, comentarios, yo tengo dos preguntas, Joaquín. La primera es, que tiene que ver, por supuesto, con lo que has comentado. ¿Por qué desde nuestra cultura cívica, básicamente republicana, desde luego, hemos decidido festejar más los inicios y no los finales? Con toda esta complejidad que has propuesto para pensar el tema de la consumación desde dónde, ¿verdad? Pero ¿por qué nos hemos abocado al 16 de septiembre, por ejemplo, como fecha de identidad nacional? Y el otro asunto, ya me callo porque hay una pregunta, es ayer yo le preguntaba a Gustavo sobre la idea de libertad, de liberalismo que se fraguaba en aquella época. Lo mismo preguntaría, ¿qué tipo de liberalismo estaría presente en este documento que es tan emblemático del plan de Iguala? Hasta ahí mi comentario y en cuanto termine, Joaquín, le pedimos a Luis Ángel que haga su pregunta. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Sí, claro, interesantísimas los dos planteamientos. Creo que la primera es la más compleja de responder, ¿no?
¿Por qué conmemorar los inicios y no los finales? Y concretamente, ¿no? ¿Por qué conmemorar a Hidalgo y no a Iturbide? ¿Y por qué no a los dos? ¿No? Yo creo que de entrada a Iturbide lo han determinado, digo, que es desde donde más cómodamente y más informadamente puedo opinar. Creo que Iturbide tuvo todas las desventajas, comenzando precisamente por lo que se le ha señalado, ¿no? Historiográficamente y en general por la sociedad. Sus errores políticos fueron los que lo determinaron, ¿no? Los que acabaron volviéndolo un villano, pero no solamente es eso, ¿no? También había pues cosas rescatables y positivas, no muchas, pero las había. Entonces, de entrada, el tomar la corona, precisamente en esto que comentabas, en una época en la cual las ideas avanzaban hacia la república y hacia el federalismo, era, por supuesto, una postura retrógrada, ¿no? O así se le ha visto, el hacer un imperio, por más constitucional que fuera. Los errores políticos, como disolver el Congreso, que también evidentemente es despótico, eso no hay ni cómo justificarlo, ni tendría por qué, ni lo pienso hacer, determinaron mucho de lo que vendría después, dado que muchos de los diputados que mandó a apresar en octubre de 1822, pues son gente como Mier, como Bustamante y como Zavala, ¿no? Entonces, se echó muchos enemigos a la bolsa, y son precisamente los que más importancia van a tener historiográficamente para nosotros. En contraparte, hay otros personajes como Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante y el propio Santana, que lo van a ir recuperando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, a ellos no van a ser a los que más se retome por los historiadores. Entonces, los que llevaron la pauta, y creo que principalmente Anastasio Bustamante, van a ser estos enemigos políticos. Ahora, con el paso del tiempo y por lo menos hasta el centenario de 1910, Iturbide e Hidalgo iban muy de la mano. Hace unos minutos acaba de terminar también la conferencia de Gustavo Pérez, precisamente, que atendía este tema, y cómo él nos trazaba una imagen sobre la línea de representación de Hidalgo e Iturbide muy a la par, muy pareja, y muy sobre todo reconociéndolos a ambos, ¿no? Esto que hoy ya no existe, y por lo que viene tu pregunta, Mariana, existió durante el siglo XIX en México a través de los siglos, en el Porfiriato. La obra que se publica por Francisco Bulnes se llama La Revolución de Independencia, Hidalgo-Iturbide, ¿no? Entonces, hasta ese momento sigue vigente la dualidad, y no va a ser hasta 1921, muy paradójicamente, el que el nombre de Iturbide quede desterrado, ¿no? Ya con las ideas revolucionarias, o bueno, post-revolucionarias, y que pretendidamente eran de progreso y demás, el crear una conmemoración para la consumación hizo repensar a Iturbide, pero acabó saliendo muy mal parado, ¿no? Porque gente como Octavio Paz, padre, y Antonio Díaz Soto y Gama propusieron retirar las letras de oro del recinto parlamentario de Iturbide, y lograron que se realizara de esta forma. Es curioso que también en 1921 las dos obras conmemorativas van a ser en homenaje a Iturbide. La primera de Manuel Romero de Terreros, La corte de Agustín I, y la otra de Rafael Heliodoro Valle, Cómo era Iturbide. Entonces, hay una serie de contradicciones brutales en el personaje de él, y creo que, o sea, sus errores y sobre todo el peso de los enemigos políticos que tuvo, Rocafuerte, por supuesto que va a ser el primero y el que más siga pesando, el que más, a pesar de ser un bosquejo ligerísimo, lo que él plantea como título para su libro, yo digo que es un bosquejo densísimo siempre, porque es el que realmente uno retoma a Vicente Rocafuerte, cuya hay una versión de Conaculta de hace algunos años, lo vuelve a leer, y de verdad, todo lo que creemos saber de Iturbide, ya nos lo dijo desde 1822 Vicente Rocafuerte. Entonces, repensarlo quizás un poco menos historiográficamente y más desde la documentación, y más quizás desde cómo se trató en su época. Ahora, nada más brevemente sobre la libertad en Iguala. Ahí sí creo que podríamos encontrar un antecedente de lo que Iturbide acompaña al plan de Iguala, esta
reflexión de la publicación del Plan de Iguala que todos más o menos recordamos, ¿no? Que comienza diciendo, americanos, bajo cuyo nombre reconozco no solamente a los nacidos en estas tierras, sino a los europeos, asiáticos, africanos y de las Canarias. Creo que Iturbide tenía una visión muy amplia de la libertad, quizás me atrevería a decir muy ilustrada, ¿no? De igualdad radical, que no sería ni siquiera la propia la propia libertad del liberalismo gaditano, que sabemos que, bueno, evidentemente ahí no entraban todos, no entraban los afrodescendientes y demás, y sin ser simplista, en esta primera referencia que yo ponía sobre la unión y la armonía que buscaba fomentar entre sus tropas, parece ser que Iturbide justamente es esa la libertad a la que apelaba. Una libertad en donde el lugar de nacimiento no determinara al personaje, con la ventaja para él, por supuesto, porque él estaba en una posición no la mejor en términos del ascenso militar. Él llegó a coronel y no podía subir más, pero digamos, una libertad que lo beneficiaba a él, pero también a todo el resto de la sociedad, y por eso es por lo que yo asumo que Vicente Guerrero le da su apoyo, ¿no? Guerrero dice, ¿cómo es posible que el artículo 22 constitucional nos limite la ciudadanía a nosotros, los que trabajamos por el engrandecimiento de la monarquía, solo por el hecho de ser descendientes de africanos, ¿no? Entonces creo que es una, quizás no intelectualmente hablando, no una muy construida su libertad, sino un poquito más, digámoslo así, más, se me fue la palabra, pero más, ay, se me fue por completo, pero o sea, una libertad más en términos muy generales, más social que intelectual, ¿no? Del liberalismo propiamente español o francés. Sí, excelente, excelente, muy amplias las respuestas. Aquí le damos la palabra a Luis Ángel Castañeda, por favor. ¿Sí me escucho, verdad? Sí, claro. Sí, escucho. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿por qué no se le ha dado ese lugar en la historia de México, pues que merece Agustín Iturbide como el consumador de la independencia? ¿Por qué ha quedado el personaje un tanto atrás en relación con otros que pues son más ampliamente conocidos? Y también por qué, bueno, no se le ha dado también la difusión a comparación de otros personajes. Sí, incluso dices tú el lugar, dices tú el lugar como el consumador. Si estuviéramos hablando de otro contexto, muchas gracias por la pregunta, si estuviéramos hablando de otro contexto, diríamos incluso por qué no se le ha dado el lugar como libertador, ¿no? En el entendido de que, bueno, libertador es el que consigue la independencia y la libertad, ¿no? En el caso, digo, por supuesto, sabemos los otros ejemplos latinoamericanos como Bolívar, O'Higgins, Sucre, San Martín y varios más, ¿no? Que fueron, insisto, los que concluyeron la guerra, no los que la comenzaron. Yo creo que tiene que ver mucho con la respuesta anterior, ¿no? O sea, sus propios errores y sobre todo mucho de la postura que sus acciones nos hacen pensar que tenía. Es decir, el que haya sido monarca nos habla de que fue monarquista, de que fue imperialista y muchas otras cosas que no necesariamente tendrían que asumirse en el entendido de que Iturbide consideraba el imperio mexicano como un periodo de transición, una bisagra entre lo que podría venir después con el federalismo. Desafortunadamente para él, acaba asumiendo una corona para la cual no estaba destinado realmente. Hay una carta precisamente de Bolívar a Francisco de Paula Santander, en la cual decía Napoleón nació para hacer los prodigios que acabó realizando, pero Iturbide no. Entonces es más loable en Iturbide y más plausible, dado que él no estaba destinado a las grandes cosas que hizo. Era un hombre de situación en realidad, Iturbide, que fue aprovechando muchas de las situaciones que estuvieron a su alrededor. Sin embargo, la postura o la visión que se tiene
tampoco está tan equivocada, eso se tiene que aclarar, el de haber sido no solamente quien aprovechó, sino un aprovechado, ¿no? Un oportunista que fue ganando espacio, digamos, a costillas de los demás. Insisto, el periodo del imperio, yo creo, es el que más ha pesado sobre la figura de Iturbide, siendo que pues hay muchas otras facetas, la de la trigarancia, por ejemplo, ¿no? ¿No se ha dado difusión? Por supuesto que no. Creo que las ideas que han primado son estas que comentaba, las de Rocafuerte, y en contraste, observamos que el trabajo más acabado, el más respetable, digamos, históricamente, sobre Iturbide es de 1952. Casi se van a cumplir 70 años de la aparición de El Iturbide de México, de William Robertson, que es este. Y se tradujo hace menos de 10 años. Es decir, que casi, bueno, medio siglo, se la pasó este libro sin ser conocido por la gran mayoría de los mexicanos, sin ser citado, sin ser pelado, como decimos coloquialmente, ¿no? Nadie atendió a lo que dijo Robertson, documentado, con fuentes de primera mano, y que en realidad nos da una perspectiva un poquito más equilibrada del personaje, tratando de simple y sencillamente explicar por qué y cómo actuó en ciertas etapas de su vida. Eso no se publica. Y mira que hay por lo menos una treintena de biografías de Agustín Iturbide. Desafortunadamente, 14 son apologías y 14 son para denigrarlo, ¿no? Por ahí se salvan, pues yo creo que 2, 3, 4 a lo mejor. Robertson es uno, Timothy Ana sobre el imperio de Iturbide es otro, y de ahí Jaime del Arenal, y creo que ya, ¿no? Entonces necesitamos biografía sobre Iturbide y necesitamos análisis de muchas de sus etapas para conocer al personaje. Ya luego lo juzgamos, pero primero hay que conocerlo. Claro, claro que sí. 2 preguntas tengo y ya, con esto yo me callo si se animan los demás. La primera es, ¿por qué, a diferencia de las otras regiones de la América Española, donde se decidieron por repúblicas, en Nueva España se decidieron por imperio? Y la segunda pregunta es, si tú vas a hacer la biografía de don Agustín de Iturbide. Yo también quiero hablar, por favor. Sí, claro. A ver, de una vez, es el doctor Martín Escobedo. Adelante. Muchas gracias. Yo quiero participar complementando algunas cosas que comentó Luis Ángel. Y bueno, en primer lugar, felicitar al conferencista. La verdad me parece una excelente participación. Bueno, primero quiero señalar que cuando se consuma la independencia en 1821, los diarios de la época, la prensa, pero también la clase política, ven a Agustín de Iturbide como el máximo héroe de la época, como el libertador, como el personaje que después de 11 años logra concretar una vieja aspiración. De eso no hay ninguna duda. En 1821, Iturbide es la figura política más importante de la Nueva España. Sin embargo, como ya lo mencionó el conferencista, viene desde mi punto de vista, libelo, el bosquejo ligerísimo, que sale de la pluma de Rocafuerte. La autora Mariana Terán sabe muy bien, porque ella ha estudiado, cómo el discurso cívico echa a andar una maquinaria y plantea una visión muy particular de la historia. En este discurso cívico, que es liberal, por supuesto que se plantea una historia de luces identificada con los héroes y de sombras que ocupan los villanos. Este discurso cívico da lugar a una historiografía con ADN liberal. Desde mi punto de vista, una historiografía militante, una historiografía
que pone en el bando de los rudos, pues a personajes como Agustín de Iturbide, como Santa Anna, etcétera, etcétera. Y en la esquina de los técnicos, por supuesto, a quienes ya sabemos todos nosotros, Hidalgo, Morelos, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que yo quiero comentar es que este 2021, y aquí me gustaría conocer la opinión del conferencista, representa, yo creo que una muy buena oportunidad para replantear al personaje de Iturbide, como él lo señala. Yo recuerdo, por ejemplo, el texto sobre la trigarancia de Rodrigo Moreno, donde sin la intención de construir una apología, pero tampoco de denostar a Iturbide, yo creo que logra establecer un buen balance sobre cómo logra erigir la trigarancia y volverla triunfante. Incluso a mí me parece algo sumamente cuestionable la postura de algunos gobiernos federales por minimizar lo que desde mi punto de vista es una hazaña, la hazaña que hace Iturbide, y tratar de convertir a Vicente Guerrero como el libertador. Por supuesto que no le resto méritos a don Vicente Guerrero, sin embargo, quien logra cohesionar, quien logra articular todos los intereses del antiguo reino de la Nueva España es propiamente Agustín de Iturbide. Guerrero, por ejemplo, es muy poco conocido y no tiene capacidad de acción, por ejemplo, en el norte de la Nueva España, nada más por poner un ejemplo. Entonces, para el conferencista, ¿qué posibilidades hay de que a partir de los productos de los historiadores, la sociedad empiece a replantear y a comprender mejor la época y el personaje? Muchas gracias. Gracias, Martín. Si quieres contestar este bloque de preguntas porque tenemos más adelante. Gracias. Claro, muchas gracias a todas las preguntas. A diferencia del resto de Hispanoamérica, ¿por qué erigir un imperio y no una república tal cual, ¿no? Yo creo que mucho tiene que ver con y en esa parte sí se tiene que reconocer, con la posición conservadora de no solo Iturbide, sino de todo lo que lo acompañaban, ¿no? El pacto de Iguala es uno que, si bien quiere romper con el absolutismo, no ve mal esta alternativa de monarquía constitucional, eso sí, es decir, un pasito, ¿no? Iba poco a poco la evolución, digamos, política de la nación independiente según lo que planteó Iturbide y la trigarancia. Personajes de la época como de la Bárcena y como el propio Servando Teresa de Mier, un poquito después, van a dar cuenta de lo poco preparado, según sus opiniones, que estaba la sociedad novohispana para avanzar radicalmente hacia la república. Entonces yo creo que eso era mucho de lo que existía en la época como una meta a lograr. Digo, no en balde el plan de Iguala llamaba a Fernando VII o a cualquier de la familia Borbón a gobernar, ¿no? el reino de Nueva España. Algo que sabemos, ahora ya lo sabemos, pero en su época, digo, por supuesto que no lo desconocían, que sí sucedió en Brasil, ¿no? Con esta transición a la independencia, al cómo la vivieron ellos. La biografía, sí, bueno, en eso estoy, creo que ligándolo un poquito a la última parte que nos decía el doctor Martín, ¿qué posibilidades hay para 2021? Pues yo creo que de entrada vamos tarde los historiadores, desafortunadamente. Este año yo he escuchado mucho, y digo, evidentemente no solo de mi boca, mucho sobre Iturbide, y creo que es lo adecuado. Sin embargo, es un silencio que lleva décadas haciendo eco, porque el personaje difícilmente se le toca, si no es por la misma comunidad académica para denostarlo también. No es que se le reivindique, es para que, insisto, como lo decía hace un momento, para que se le dé un papel en su justa medida. Era un militar que cometió abusos,
que era bastante cruento, por supuesto que sí, pero pues era un militar en una época de guerra, como muchos otros. Que cometió actos que podían rayar en lo despótico y demás, pues sí, pero no fue el único, ¿no? Vaya, o sea, insisto, contextualizarlo para entender cómo muchos similares a él también estaban actuando. Sí, yo estoy trabajando sobre todo en la etapa previa porque es la que más me interesa por desconocida, que es la que presento, la cronología que presento en esta ponencia, que es 1810, un poco antes, hasta 1820 en realidad, es decir, su trayectoria como comandante contrainsurgente. Por ahí, sí, aquí está José María Navarro, también es alguien que conoce mucho del personaje y también está trabajándolo, y ya vemos, o sea, una gran cantidad, bueno, no una gran, somos una decena más o menos de historiadores que buscamos más o menos darle esta revaloración, ¿no? Repensarlo un poco al menos para no solamente tacharlo, ¿no? Y como decía el doctor Martín, no darle todo el peso a Guerrero, pero tampoco quitárselo, ¿no? Sin Guerrero, las circunstancias hubieran sido muy diferentes en 21, y me atrevería a decir incluso que a Iturbide y a la Trigarantía le hubiera faltado algo sin Guerrero, porque no en balde pactó con él. Ni lo pudo terminar, ni lo pudo acabar, como que fue a lo que lo mandaron, pero tampoco lo pudo ignorar. Todo lo que representaba Guerrero, el republicanismo, la libertad insurgente, la propia guerra, era necesario para que cuajara el movimiento trigarante. No en balde, Guerrero le entrega una fidelidad, no sé si ciega, porque llega el momento en el que se la retira, pero una fidelidad demasiado comprometida a Iturbide, ¿no? Entonces, los dos son súper infravalorados. Hoy porque hablé de Iturbide y porque es mi personaje, pero Guerrero también se le valora por cosas que a veces ni siquiera tendrían que ser las más importantes, ¿no? Por ser el insurgente que se suma a la Trigarancia, no, por supuesto que toda la resistencia, años de padecer en el sur, son lo que más vale del personaje. Y esto también, ¿quién si no en 1821 y 1822 hubiera podido ser el emperador de este imperio? Ningún monarca europeo católico, ninguno hubiera venido, bueno, ninguno aceptó. El propio Donojú muere o lo murieron, quién sabe, también falta mucho investigar a Juan de Donojú, pero él es una pieza clave que tampoco hemos estudiado como a Guerrero y como Iturbide. No entendemos mucho de los personajes protagónicos de 1821 y queremos entender el proceso. Si entendemos a Donojú, veríamos, por ejemplo, y esto solamente como digamos, como un planteamiento, que veríamos que del plan de Iguala al Tratado de Córdoba hay un cambio fundamental. El Tratado de Córdoba dice, hay que llamar a los monarcas europeos, pero si ninguno acepta, que las cortes lo designen. Y eso siempre se ha visto como un interés de Iturbide para abrirse cancha para ser emperador. Pero ¿y si era el interés de O'Donoghue? Si era más bien el conocimiento de O'Donoghue de saber que no iban a aceptar las cortes españolas por más liberales y por más renovadas que estaban en Madrid en 1821, él sabía que no iban a aceptar nunca esta independencia, mejor dio una alternativa para que no se demorara el nombramiento de un monarca. Insisto, él muere el 5 de octubre muy rápido. En el acta de independencia ni siquiera aparece su firma. Hay un espacio donde dice aquí debería ir la firma de Juan de Donojú. Muere él, pero por supuesto ni Guerrero, ni Victoria, que apenas empieza a figurar de nuevo, ni Nicolás Bravo, ni ningún otro insurgente estaba en los cuernos de la luna, como estaba Iturbide. Baste revisar un poquito del libro de Javier Ocampo, que se llama Las ideas de un día, que es sobre precisamente el 27 de septiembre de 1821, una historia de las ideas. Ahí uno se da cuenta de lo grande que se veía la figura de Iturbide. Lo cierto también es que él solito, no solamente bastando con esta propaganda en contra que se le hacía, no solamente bastando todos los enemigos políticos que se hizo, sus propios actos, por supuesto que facilitaron el trabajo, ¿no? Y a final de cuentas, estos políticos son, por supuesto, los que los hacen a un lado. Valorarlo en el sentido de que logró lo que nadie. Repito, Javier Mina llegó a destiempo. Llegó después de la muerte de Morelos y antes de la restitución constitucional. Vicente Guerrero estaba muy solo, pero buscaba una alianza con Moya o con Armijo o con cualquiera que llegara al sur. Iturbide logró
a final de cuentas, hacer efectiva la independencia que nunca más volvió a estar en duda hasta el imperio de Maximiliano, ¿no? Y esto con asegúnes. Y espero que las posibilidades sean muy amplias, ¿no? Que los historiadores volteemos para allá, no para reivindicar, no para hacer apología, sino para explicar, y que en ese sentido tratemos un poquito de llevarlo a la sociedad, que pues a final de cuentas si lo dejamos entre historiadores nada va a cambiar, ¿no? Solamente para terminar esta colaboración, una parte de la introducción de Vicente Rocafuerte, que efectivamente es un libelo que escribe, él dice, y cito, para que cada patriota pueda juzgar por sí este gran acontecimiento. Me he propuesto referir los hechos desde el grito de Iguala hasta la proclamación de Iturbide. Mi objetivo, dice, no es denigrar a nadie, solo busco la verdad. Bueno, cualquiera que lea el libro va a saber que denigra Iturbide hasta el máximo, ¿no? A su esposa, a la abuela Rodríguez, a todos los que lo acompañaban, prácticamente a Iturbide y a su familia desde niño, porque dice que él le cortaba las patas a los pollos para verlos sufrir, que vaya, una serie de cosas que son brutales, ¿no? Para quien las lee, sobre todo entendiendo que el contexto es un contexto cristiano, en donde lo principal que denuncia Rocafuerte es que Iturbide es un mal cristiano. Y de ahí en adelante, ¿qué se puede esperar de él? Excelente, Joaquín. Le damos la palabra a Emanuel y enseguida a Gustavo Pérez, y entonces ya cierras, Joaquín, con estas 12 respuestas para ambos. Muchas gracias. Adelante, Manuel. No sé si me escucha bien por ahí. Sí. ¿Escuchan Sí, bien? sí. Se escucha. Creo que hay problemitas un poco con el internet. Pero bueno, Joaquín, primero felicitarte porque creo que te acercaste o abordaste una parte de Iturbide que no está muy trabajada y de la que sabemos poco o de la que sabemos poco la mayoría, y felicitarte por esa parte. Mi pregunta va enfocada a esta cuestión de Cóporo, ¿no? Tú sabes que me interesa un poquito ese espacio o mucho ese espacio geográfico durante el momento de la Guerra de Independencia, pero yo quisiera preguntarte, para ti el origen de estas ideas de independencia de Iturbide se pueden manifestar ya en esa conversación que tiene Iturbide con Filisola, o simplemente es una idea vaga o es una conversación que se tiene entre amigos o entre colegas, ¿no? Porque a mí me parece interesante, me he estado acercando mucho a la figura y al personaje de Filisola, y a mí me parece interesante que le cumple Iturbide esa condición, ¿no? Le dice Iturbide en esa propia conversación, porque también la he leído, le dice Iturbide que si se llega a ejecutar esa idea, Filisola le va a tener que recordar porque va a ser de los primeros a los que se va a acercar, ¿no? Iturbide, y efectivamente Iturbide es quien invita personalmente a Vicente Filisola, y es de los primeros en ser invitados Filisola, y entonces a mí me parece que a lo mejor, no sé si se acordó del todo Iturbide de esa conversación en Cóporo o no, pero yo quisiera preguntarte, ¿tú qué opinas? Para ti, esta idea de independencia ya está desde el 15, porque pues es en 1815 cuando se genera este ataque a la fortificación de Cóporo, o para ti simplemente pues a lo mejor puede parecer una conversación de amigos que solo se queda ahí, ¿no? Y se idealiza o se piensa en algo que puede parecer sencillo. Nada más en eso. Gracias, Emanuel. Adelante, Gustavo. Sí, para felicitarte, Joaquín, muy buena exposición, muy buena presentación, y como a todos nos dejaste con esa inquietud de qué pasó con Iturbide en estos años de 16 hasta 20, qué fue lo que lo cambió, no solo en el ámbito nacional, sino en el exterior. Sabemos que hubo cambios en la península también. Y bueno, era lo mismo que preguntaba la doctora, hay una investigación más allá, y bueno, creo que ya informaste de eso, ¿no? Y qué bueno que te ocupas de eso porque nos dejas, queremos entender este espacio de Iturbide, de qué es lo que pasa, y bueno, ya después nos presentarás tu trabajo que ya has quedado, y después, ¿por qué no hacer, como dice la doctora Mariana, la biografía más completa que nos hace falta sobre Iturbide, ¿no?
Yo siento, igual que tú, que en el ámbito académico ya hay un equilibrio entre Iturbide en su persona, en sus actos, pero quiero preguntarte bueno, y en el ámbito político, bueno, pues ya también vimos la posición que está sacando actualmente, ¿no? Un poco borrarlo y resaltar a otros. Pero tú en el ambiente social, ¿cómo sientes a Iturbide? Yo he visto, acabo de decirlo, que ya no hay un rechazo hacia él, quizá hay desconocimiento, quizá ya no es nombrado, pero y eso podría ser una forma para pues llenar este espacio, pero los historiadores, como bien mencionas, para darle su justo valor de libertador y entenderlo, ¿no? Sus actos anteriores y posteriores. Quiero ver en ese ámbito social, ¿tú qué sientes? ¿Si hay un momento propicio o se le ve todavía como el villano sin tener mayor explicación? Gracias. Adelante, Joaquín. Gracias, Gustavo. Muchas gracias por las preguntas. Sí, efectivamente, esto de Cóporo es quizás mucho de lo más que más se refiere, ¿no? No tengo duda de que Iturbide, el Iturbide que más se estudia es el trigarante, el que más se conoce, el que menos se desconoce, y siempre se busca hacer esta referencia, ¿no? Que ya desde 1815 había en él esta búsqueda del cambio, ¿no? De la unión, vaya, de la garantía de la unión. No lo sé, no tengo pruebas, ¿no? Que supongo que esta tendría que ser la respuesta de todo historiador. No tengo pruebas, ¿no? La única prueba es Alamán en este caso. Yo he caído en mucho comparando que Alamán retoma prácticamente a la letra Rocafuerte, contrasta algunas cosas, pero se cree mucho de lo que dice Rocafuerte, y desafortunadamente en lo documental nos queda el vacío, ¿no? Lo mismo decía hace un momento, hace un rato ya no ahondé en ello, pero la profesa la inventó Vicente Rocafuerte, y si bien podemos pensar que fue una conspiración que no tendría por qué haber dejado testimonios, que no los hay, y por tanto podría ser una conspiración exitosa, también tenemos que entender que, bueno, como historiadores sabemos que necesitamos documentos y comprobar, ¿no? El que haya sucedido las cosas. Que tuviera una cercanía con algunos personajes como Monteagudo y Bataller y Turbide, no lo comprometen de forma tan definitiva, ¿no? Pero bien, yo creo que no se sabe, no lo sé yo, insisto, si es real, para empezar, la prueba de que Iturbide ya era, digámoslo así, trigarante desde 1815, porque Alamán nos lo dice, pero pues de ahí a creerle hay un trecho. Pero lo importante es que tanto Filisola como Gómez Pedraza y algunos otros, ya después, en la etapa trigarante, efectivamente lo apoyan, ¿no? Es decir, que si hubo una promesa en ese momento de Filisola, la ocupó en 1820-21. Y muchos de esos comandantes, cuando después van a referir digamos, el origen de este movimiento, hablarán de que Iturbide ya estaba, digamos, harto del empate, ¿no? Del lugar neutral al que había llegado la guerra, y que no vio otra alternativa más que, pues, desatar el nudo, ¿no? Como se dice, uniendo a los ejércitos. Ahora, tampoco se tiene que pasar por alto lo que comentaba. Hay una búsqueda de revancha, ¿no? De parte de Iturbide. Él no puede pasar simple y sencillamente de ser defensor vehemente y agresivo del orden colonial, no puede pasar de forma muy fácil a ser trigarante e independentista, ¿no? Hay un momento en estos años de interludio que lo hacen cambiar, ¿no? Ya Gustavo Pérez nos ha hablado de cómo Javier Mina pasó de ser defensor, si no número uno, sí de los más comprometidos durante la Guerra de Independencia Española, del rey Fernando VII, este rey, el mejor rey de todos, ¿no? El rey ausente. Pero una vez que regresa Fernando y que lo trata con tanto desdén, viene la de Javier Mina, ¿no? Una revancha, sí, ideológica, pero también personal, ¿no? De ahora mostrarte ante este opresor y tratar de neutralizarlo. En el caso de Iturbide quizás es mucho de lo que se ha referido sobre que buscaba un espacio de venganza y de revancha, ¿no? Ahora, ¿qué lo cambió en estos años? Pues en eso estoy, literalmente en eso estoy, buscando debajo de las piedras a ver qué documentación hay,
a ver qué testimonio cruzado existe, a ver esto, por ejemplo, la búsqueda en 1817 en la que todavía está tratando de congraciarse con el gobierno. A mí me queda la impresión de que Iturbide lo que busca es, ante el rey, tener una satisfacción de lo que está pasando acá, es decir, que el proceso se declare abiertamente, así como técnicamente había sucedido con la Gaceta del Gobierno de México, pero que se declare que Iturbide está libre y limpio absolutamente de todo, para que se le restituya en su cargo, y es más, un ascenso ya al grado de los jefes, lo cual era impensable para esta época, ¿no? Él buscaba ser brigadier o mariscal de campo o algo similar. Entonces, por lo menos hasta 17 no ha habido el cambio. Eso ya lo puedo asegurar. Pero ¿en qué momento entre 18, 19 y 20? Y sobre todo, siempre hago mucho comparación con Javier Mina, y más a base del libro de Gustavo. Javier Mina no solamente tenía ese rencorcillo, sino que además se encontró con la gente ideal indicada en Londres. Iturbide, ¿con quién se encontró en la Ciudad de México? Que le fomentara lo que después sería el Plan de Iguala. Entonces, voy acotando a que por lo menos entre 18 y 19 comienza a gestarse el movimiento. No antes, eso sí. La postura, y un poquito relacionado también con lo de Martín, sobre qué se espera para 2021, pues si el gobierno, ¿no? O alguien descuidado dijo que Iturbide era tan malo que traicionó desde la tumba a Vicente Guerrero en 1831, 7 años después de su muerte, pues imagínense, ¿no? Hacia dónde vamos. Por supuesto que en términos gubernamentales no se espera una reivindicación, ni una revaloración, ni nada parecido con Iturbide, y más bien tenemos que ser, pues sí, nosotros los que intentemos eso, darlo a conocer un poquito para que paulatinamente se conozca. Recuerdo, no sé si en Francisco Bulnes o en Ezequiel A. Chávez, que son, digamos, la segunda y tercera biografía más notable del personaje, aunque muy apologética, pero uno de ellos, que creo que es Ezequiel A. Chávez, dice en la página final del libro, ojalá que dentro de 200 años, decía él, es decir, en el 2121, tengamos la madurez como nación para reconocer a Iturbide como el libertador. Es decir, no decía dentro de 100, dentro de 200. A lo mejor ya no nos toca a ninguno de nosotros verlo, y faltan 100 años todavía, ¿no? Para que se cumpla si fue una profecía de Ezequiel A. Chávez. Lo que sí es que tienes razón, Gustavo, o sea, ya se pasa un poco de la condena al desconocimiento, que creo que es mejor, ¿no? Como la canción que el rencor hiere menos que el olvido. Acá, bueno, con Iturbide pareciera que sería mejor darle olvido que guardarle tanto rencor como la sociedad mexicana hasta cierto momento le ha tenido. Tienes razón, en algunos eventos, en diferentes espacios, se ve cada vez un poco más, quizás de interés o de morbo sobre el personaje, pero ya no un rechazo en automático, como se sigue teniendo, por ejemplo, un poco con Santana, ¿no? Ese sí no pasa del vendepatrias, todavía no, se le quita el estigma, y de Porfirio Díaz, ¿no? Es curioso, yo siempre lo menciono, los tres grandes villanos que son estos, del México independiente, dejando por supuesto al margen a Díaz Ordaz y a Victoriano Huerta, que pues ni cómo se les puede ayudar, pero esos tres personajes, Díaz, Santana e Iturbide, tienen la mejor biografía en un extranjero, ¿no? Paul Garner, Will Fowler y William Robertson. No puede ser casualidad que sean ellos los que han biografiado y no mexicanos. Que hay estudios notables de los tres, por supuesto, pero tiende a haber una revaloración mucho más fuerte de fuera que de adentro y de muchas décadas atrás, no de hoy. Ojalá, y con esto cerraría, que a partir de este año, a partir de por lo menos mencionarlo, incluirlo en este tipo de eventos, bueno, en este tipo de eventos en general, ¿no? O sea, de la independencia o no de la independencia o de la revolución liberal, etcétera, que se le tome en cuenta y que se le estudie con un poquito más de seriedad, no repitiendo lo que ya hemos repetido todos los historiadores del malo que era según Rocafuerte y según Alamán, ¿no? O según, sobre todo, Carlos María de Bustamante, a quien se le entiende, a pesar de que en el tomo 5 del cuadro histórico dice que la obra va dedicada a su muy querido amigo Agustín de Iturbide. Bueno, esa nadie se la cree porque evidentemente, igual que
Rocafuerte después se le va encima, ¿no? Entonces, entre más se estudie al personaje, a los personajes, Vicente Guerrero, Agustín Iturbide, Juan O'Donoghue y muchísimos otros que hay alrededor, mejor se va a entender el proceso de 2021, del final de la guerra civil, el inicio de la vida independiente y el futuro, bueno, lo que en el futuro será la República Federal. Y pues muchísimas gracias por todas las participaciones y las preguntas. Gracias a ti, Joaquín. Pues mira, como ves, ha habido mucho interés en tu plática. De verdad que nos dejas pensando, de verdad que, o sea, esto es cierto, nos dejas pensando. Y justamente por eso quería pedirte si tienes algún texto sobre algo de lo que has hecho respecto a Agustín de Iturbide ya publicado, para que lo pudiéramos circular entre los que están registrados en el diplomado, para que tengan, digamos, otra referencia sobre este personaje tan importante. Bueno, no me resta más que agradecer a todos. Vamos a cuidar la parte de la liga, porque ahora no nos fue muy bien, pero pese a ello, la conferencia fue magnífica, de verdad estamos muy agradecidos con Joaquín. Gracias, Mariana. Entonces vamos a hacer, digamos, otro procedimiento con la conexión y los invitamos a nuestras actividades del mes de abril con la conferencia de Sergio Cañedo y Flor de Salazar Mendoza, titulada Entre la incertidumbre y el júbilo, la consumación de independencia en San Luis Potosí, y también escuchar la presentación del libro de Graciela Bernal. Ella es historiadora que trabaja en la Universidad de Guanajuato. Se llama su libro Sin quedarle que envidiar a la metrópoli de México, las aspiraciones políticas de una provincia novohispana, San Luis Potosí, 1786-1821. A todos ustedes, mil gracias por su atención. Excelente fin de semana. Muchas gracias. Gracias a ti, Joaquín.